Bienvenidos a la sesión 3 de valoración de empresas. Vamos a comenzar entonces con el modelo de crecimiento de dos etapas, lo que en inglés se conoce como el Two-Stage Growth Model, según el cual el valor de una compañía es el valor presente de un periodo explícito que tiene un crecimiento que lo vamos a denominar G sub A, más el valor presente de un crecimiento hasta perpetuidad con un crecimiento estabilizado que lo vamos a denominar G sub N. Cuando nosotros entonces tenemos que encontrar un crecimiento del periodo explícito, podemos utilizar la fórmula de valor presente y valor futuro clásica de matemáticas financieras. Simplemente reemplazamos el I por G sub A, que es la tasa equivalente que une un valor presente con un valor futuro. Despejamos G sub A y finalmente esta tasa implícita de crecimiento entre un valor presente y un valor futuro va a ser lo que vamos a denominar la tasa anual de crecimiento compuesta continua o el Compounded Annual Growth Rate. De esta manera, cuando nosotros analizamos el modelo de dos etapas de crecimiento, el Two-Stage Growth Model, vamos a tener un crecimiento implícito entre la etapa de alto crecimiento, también se conoce así este G sub A, y finalmente vamos a tener un G sub N, que es el crecimiento del último flujo de caja hasta el infinito, cuando ya el periodo de crecimiento está estabilizado, lo que nos lleva a la fórmula del valor presente a una anualidad con gradiente, también conocida en valoración como valor terminal o valor a perpetuidad. Vamos también entonces en esta sesión a hablar del glosario de términos y la terminología que se ha utilizado hasta este momento en el curso de valoración. Primero definíamos la diferencia entre Enterprise Value y Equity Value como valor de mercado de los activos y valor de mercado de patrimonios, y en aras de la consistencia vamos a mirar que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos el valor por Free Cash Flow to the Firm o flujo de caja libre operacional, que adicionando unos conceptos adicionales también se puede denominar flujo de caja desapalancado, que parte de la utilidad operacional. En el lado derecho, el Free Cash Flow to Equity Valuation, entonces también lo podemos llamar flujo de caja apalancado, que, contrario al lado izquierdo de la ecuación donde partimos del EBIT, vamos a partir de la utilidad neta. Entonces definimos el activo entre comillas porque es el valor de mercado de los activos tangibles e intangibles, también es el valor de la firma, el valor presente del flujo de caja que los activos tangibles e intangibles tienen la capacidad de generar. El valor de operaciones es el valor presente del flujo de caja obtenido gracias a esos activos tangibles e intangibles. Tenemos que tener precaución que una vez encontremos el valor presente de las operaciones no volvamos a sumar activos tangibles e intangibles porque sería doble contabilización. El valor de mercado de los activos entonces es el valor presente del flujo de caja tal como lo definimos, lo mismo que la valoración por flujo de caja a la firma. Es decir, todos estos conceptos que estamos viendo acá son sinónimos. Vamos a mirar también entonces la valoración por flujo de caja libre operacional, lo mismo, llega derecho a los activos, y finalmente cuando valoramos por flujo de caja libre operacional vamos a restar el CAPEX, que es la inversión en propia planta de equipo, vamos a considerar el CAPEX neto, que es la diferencia entre lo que invertimos y la depreciación y la amortización, de manera que el flujo de caja libre operacional lo vamos a definir como la utilidad operacional por 1 menos la tasa de impuestos, menos el cambio en capital de trabajo, menos el CAPEX neto. En este caso también en el lado izquierdo adicionábamos unos conceptos adicionales para considerar el flujo de caja apalancado o desapalancado. En este caso estamos hablando del flujo de caja desapalancado porque para construir el valor de mercado de los activos valoramos la compañía o construimos el flujo efectivo como si la compañía no tuviera deuda, y para consistencia se descuenta en el WACC porque estos activos fueron financiados tanto por socios como por bancos, lo que sería el lado derecho de la ecuación contable. Cuando miramos entonces el puente entre el Enterprise Value y el Equity Value, en la primera sesión y en la segunda sesión hablábamos entonces sobre lo que es la deuda neta, en este caso en inglés sería Interest Bearing Debt, que es una deuda que carga interés. Cuando es neta, es la deuda que carga interés versus las inversiones que nos aportan un interés a favor. Todas las variables acá las tenemos parametrizadas entonces como glosario de términos en inglés, porque finalmente necesitamos que coincidan con los textos y los papers que ha escrito el profesor Damodaran. Entonces tenemos Firm Value, que es el Present Value del Cash Flow, Intangible y Tangible Assets. Tenemos el Enterprise Value, que es el Market Value y de los activos existentes y los de crecimiento. Tenemos FF, que es Free Cash Flow to the Firm. Entonces, Free Cash Flow to the Firm es el Present Value of the Future Cash Flows.
Y acá entonces el profesor Damodaran utiliza EBIT por 1 menos T menos Net Capex menos Change in Non-Cash Working Capital, que también se conoce como Levered Cash Flow. El WACC sí coincide tanto en inglés como en español, si utiliza el extranjerismo, es el Weighted Average Cost of Capital, el promedio ponderado del fondeo y los recursos. Cuando pasamos entonces al lado derecho de la ecuación contable, tenemos el Equity Value, que es el flujo de caja al patrimonio, parte de la utilidad neta menos el CAPEX neto menos el cambio en capital de trabajo, se descuenta apropiadamente al CAE, que es el costo de los recursos de los socios, y finalmente también se denomina flujo de caja apalancado porque a esa utilidad neta ya le restamos el interés, ya se incluyen las actividades de financiación. Si lo miramos en inglés entonces tenemos market cap, que es el market value of a listed equity, free cash flow to equity, que es como Damodaran lo denomina en su capítulo 14 del libro. Si ustedes escriben en Google Damodaran chapter 14 free cash flow to equity, pueden leer ese capítulo. Y finalmente se compone de la utilidad neta menos el capex neto menos el change in working capital, que finalmente es el levered cash flow o el flujo de caja apalancado, que combina tanto actividades operacionales de inversión y de financiación. La invitación luego de ver este video entonces es que pasen al archivo de Excel, al video en el cual en Excel resuelvo la diferencia entre flujo de caja y apalancado y desapalancado, donde incluimos toda esta terminología que está acá incluida en este video.